ya famosas pláticas de la hora PAF. Antes de iniciar con el material, bueno, con el trabajo del día de hoy, necesito que me confirmen, por favor, excelente, que hay buen audio, que se ve bien, que tenemos el video, el audio. Buenas tardes, Celia, para poder dar inicio a nuestra hora PAF, nuestra primera hora PAF del 2016. Ahí en el título tenemos declaraciones informativas del ejercicio 2015, que son las que se presentan en febrero de 2016. Bueno, antes que nada, a todos nuestros amigos de Anafinet, a toda la comunidad Anafinet, que tengan un próspero año nuevo. Esperamos que se la hayan pasado muy bien en las fiestas navideñas, con toda su familia, con sus seres queridos. Ya estamos ahorita iniciando el año y bueno, vamos a darle con todo, como cada uno de los años. Muy bien. Hola, Joan, Carla, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy son las declaraciones informativas. Esto a raíz de que, bueno, aún existe dudas o incertidumbres si se tiene que seguir presentando o en cuanto a qué obligaciones o qué anexos son los que se tienen que seguir enviando a la autoridad. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son las declaraciones informativas del 2015, las cuales se presentan en el 2016, que básicamente hablando de la declaración informativa múltiple, ¿no? A la que vamos a tener, a los 10 anexos que contempla la famosa forma DIM o la forma oficial 30. En este caso vamos a ver las disposiciones fiscales aplicables y qué podría suceder en caso de que yo no cumpliera con esa obligación. Les comentaba que existe aún mucha incertidumbre, puesto que en la ley del impuesto sobre la renta, que está vigente a partir del 2014, no contempla la obligación de presentar esta informativa respecto a algunos anexos, como es el caso de salarios o como es el caso de los honorarios, ¿no? No lo contempla. Sin embargo, las disposiciones transitorias establecen aún la obligación de tener que seguir presentando estos anexos. Bien, antes de iniciar la charla, ya esta Santa nos había comentado, o les había comentado a ustedes en qué consiste nuestra mecánica. Vamos a seguir bajo la misma temática. Nosotros vamos a brindar aproximadamente una charla de 40 a 45 minutos aproximadamente, y en su caso, bueno, posteriormente va a venir un pequeño lapso para preguntas y respuestas. Independientemente de esto, bueno, yo les invito a que cualquier comentario, cualquier aportación puedan o que quieran realizar, adelante, ahí está abierto el chat. Y bueno, vamos a iniciar. Como siempre, nosotros, bueno, invitamos a toda la comunidad Anafinet. Varios de ustedes a lo mejor ya forman parte de nuestro grupo de suscriptores del portal EPA. Ahorita, bueno, hay algunos cambios, venimos renovados, hemos hecho, un material de mejor apoyo, un material interactivo hacia los suscriptores para que puedan entender aún mejor los artículos que nosotros les damos a conocer en la revista. Claro, ya si ustedes quieren conocer a detalle en qué consiste nuestro nuevo producto, les invitaría a que se puedan comunicar a esos teléfonos en pantalla. Y bueno, al suscribirse, al formar parte de nuestra comunidad de suscriptores, van a poder consultar la revista PAF de 2008 a la fecha, puesto que ya están todas digitalizadas ahí en nuestro portal electrónico. Van a poder hacer consultas fiscales vía telefónica o vía correo electrónico. Podrán verificar o descargar las calculadoras fiscales, ver notas relevantes, videos, los de la hora PAF, indicadores fiscales, eventos, descuentos en el fondo editorial, en fin, hay muchos beneficios para todas aquellas personas que quieran formar parte de nuestra comunidad. La suscripción es anual. Y ahorita también lo que estamos vendiendo son las leyes PAF. Recientemente, hace aproximadamente poco más de 10 días, se publicó la resolución miscelánea fiscal para 2016. Nosotros aquí en las leyes PAF ya correlacionamos la parte de las reglas relativas a las disposiciones fiscales. Viene muy completa, vienen casos prácticos, vienen jurisprudencias, viene muy completo el texto. La verdad es de mucha ayuda, es muy útil para los contadores, para los abogados que quieran hacer uso de él, los administradores, o vaya, cualquier persona interesada pueden hacer uso de las mismas. Ahorita hay promoción, me parece, en cuanto a adquirir la ley,
y poder obtener también lo que es las actualizaciones en versión electrónica. E invitarlos, derivado ahora de la última publicación de las disposiciones fiscales en noviembre, y bueno, respecto a los cambios que va a haber o las reformas fiscales para 2016, vamos a tener nosotros un curso el día 14 de enero. Están cordialmente invitados a que nos puedan acompañar. Va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Crown Plaza. Al final de la presentación también les dejo, son los mismos datos de contacto para quien quiera acompañarnos ese día al World Trade Center. Va a ser a partir de las 9, World Trade Center, al Crown Plaza, va a ser a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra charla, nuestro tema del día de hoy, que hablamos que son las declaraciones informativas. Les comentaba al inicio de la plática que aún existe mucha incertidumbre en cuanto a si se tiene o no la obligación de seguir presentando las declaraciones informativas, o hablando específicamente de algunos anexos. Yo comento a modo de introducción, y esto es muy cierto, ahora con las tecnologías de la información, con el uso de los medios electrónicos, la autoridad pretende conocer en tiempo real las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes. Tal es el caso del famoso CFDI. Si ustedes expiden un CFDI o reciben un CFDI, desde el momento en que se certifica el comprobante fiscal, esa información ya se encuentra en poder de la autoridad. La autoridad, a través del uso de los medios electrónicos, va a tener acceso o va a conocer las operaciones que están realizando los contribuyentes en tiempo real. Anteriormente recordamos que tú, para poder expedir un recibo de honorarios, una factura, tenías que acudir a un impresor autorizado, solicitarle determinado número de folios, y finalmente tú entregabas tu documento. La autoridad realmente no tenía ningún control efectivo sobre ese tipo de operaciones. Bastaba con la buena fe de los contribuyentes de expedir y de conservar los comprobantes fiscales. Única y exclusivamente se podían dar cuenta de las omisiones que realizaran los contribuyentes hasta el momento de que les efectuaran una revisión. Ahora no. Ahora resulta que tú expides comprobantes fiscales, factura electrónica, CFDI. Desde el momento en que lo expides, la autoridad tiene conocimiento de que estás llevando a cabo una operación, que estás enajenando un bien o que estás prestando un servicio. Y a lo mejor pasa el tiempo y tú no presentas declaraciones, la autoridad se está dando cuenta claramente de que estás omitiendo cumplir con tus obligaciones fiscales, y a su vez va a tener elementos para poderte hacer una determinación o poderte ejercer alguna facultad con base en información que ya tiene en su poder. Entonces, esto, bueno, se los comento a modo de introducción, ya no es ningún secreto, ya todos lo sabemos, pero es importante recordarlo, reiterarlo, para ver cuál es la finalidad. Aparte de hacerle más fácil el trabajo a las autoridades, pues también se pretende facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de los medios electrónicos, que claro, esto finalmente va a llevar o va a tener un impacto más favorable hacia con las autoridades fiscales, pues van a tener acceso, van a tener conocimiento de las operaciones y de la información de los contribuyentes. Eso, por mencionarles algo, comprobantes fiscales. Está la otra parte de ahora de enviar la contabilidad electrónica, enviar las balanzas, enviar el catálogo de cuentas. Cada mes le vas a tener que enviar la balanza de comprobación a las autoridades fiscales. Y ellos ya, con base en esa información, inclusive pretenden efectuar sus procedimientos o sus revisiones electrónicas, ¿no? Esta nueva facultad de auditorías electrónicas que viene contenida en el artículo 42, en la fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, vamos a entrar a la parte que nos interesa, que es las declaraciones informativas para el ejercicio fiscal 2015. Y comento que con el uso de los medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se pretende, ya comentaba los dos ejemplos, los comprobantes fiscales y la contabilidad electrónica, se pretende ir eliminando de manera paulatina la presentación de las declaraciones informativas. ¿Esto por qué? Por lo que ya comentábamos, que la autoridad va a tener conocimiento en tiempo real de las operaciones que realizan los contribuyentes. Entonces, no va a tener caso cargar a los contribuyentes
con estas obligaciones de carácter administrativo, fiscal, siendo que ya en los comprobantes electrónicos se tiene conocimiento de las operaciones. CFDI nómina, ahora lo que es todo la comprobación fiscal es en factura electrónica, entonces ya la autoridad tiene conocimiento de todas esas operaciones. Entonces, dado lo anterior, se pretende ir quitando o eliminando estas obligaciones de forma paulatina. Sin embargo, a través de disposiciones transitorias, cuando entró en vigor o cuando se publicó la nueva ley del impuesto sobre la renta, se prevé la obligación de seguir enviando, de seguir presentando los anexos respecto de cierta información. Vamos a ver la siguiente lámina. Artículo 9 transitorio del decreto del 11 de diciembre de 2013, les comentaba, donde se publicó la nueva ley del impuesto sobre la renta. Misma que se encuentra vigente a partir del 1 de enero desde el 2014. Ahí sí fue una reforma integral. Realmente se abrogó el IETU, se abrogó el IDE, se publicó una nueva ley de renta, hubo muchas reformas en la ley del IVA, en fin, en el Código Fiscal de la Federación, hubo muchos cambios con esta nueva administración del gobierno federal. Y en esta publicación de la nueva ley del impuesto sobre la renta se le extiende la vigencia a obligaciones de presentar declaraciones informativas que venían previstas en la ley que se abrogó, o en la ley que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2013. En este artículo 9, en la fracción 10, prevé que para los efectos de la obligación de presentar declaraciones informativas y constancias, no nada más la presentación de declaraciones, emisión de constancias establecidas en los artículos, nos mencionan las disposiciones. Estas disposiciones que vienen aquí son de la ley de renta que estuvo vigente hasta el 2013. Dice, establecidas en los artículos 86, fracciones tercera, cuarta, octava, novena, décima, 14, décima cuarta, artículo 101, fracción sexta, 118, fracción tercera y quinta, 143, último párrafo, 144 y 164 de la ley del impuesto sobre la renta, que hacen referencia básicamente a la obligación de expedir constancias, a la obligación de presentar la declaración informativa múltiple respecto a las obligaciones de salarios, respecto a la obligación de pagos y retenciones de ISR y BIEPS, respecto a la obligación de presentar la informativa de pagos al extranjero y la obligación de los donativos otorgados. Se deberán cumplir con estas obligaciones en los términos de dicha ley desde o a partir, ahí decían en el transitorio a partir, ¿no? Ahora podemos decir desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2016. Es decir, se tiene que seguir presentando esta declaración informativa durante 3 ejercicios más, 14, 15 y todavía hasta el 2016. Ahorita la que se tendría que presentar es la declaración informativa del 2015, que de modo general podemos decir que se presenta en febrero del 2016. Ahorita, de todas maneras, aquí en la presentación hice un pequeño recuadro donde se indica cuál es el periodo o cuándo se tiene que presentar la información dependiendo del anexo que tengas la obligación de presentar. Okay. Información que deberá presentarse en la DIM. Vamos a conocer, seguramente muchos de ustedes ya conocen, presenta en cada uno de ellos. Aquí, bueno, les comento, hay un recuadro donde indica qué información contiene cada anexo, cuál es el fundamento legal y quiénes están obligados a realizar la presentación del mismo. Entonces, vamos a ver de manera breve qué información deberá presentarse en la declaración informativa múltiple, así como las disposiciones fiscales o fundamentos legales que contienen dicha obligación. Ok, ¿sí se alcanza a ver? Yo creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Se alcanza a ver el cuadrito. Vamos a empezar. Anexo 1. ¿Qué consiste el anexo 1? El anexo 1 de la declaración informativa múltiple contiene la información relativa, la información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo. Esta es la más común, junto con el anexo 2, ¿verdad? Pero la más común de todas es el anexo 1. La mayoría de los contribuyentes que cuentan con trabajadores, más bien los contribuyentes que cuentan con trabajadores,
tienen la obligación de presentar esta declaración informativa. ¿Quiénes la presentan? Anexo 1. Los contribuyentes que efectúen pago por sueldos, salarios y similares, es decir, los patrones o bien aquellos retenedores que estén efectuando pagos por asimilados. Eso en el anexo 1 de la declaración informativa múltiple. ¿Cuál es el fundamento legal? En la ley actual, en la ley vigente a partir del 1 de enero del 2014, no vamos a encontrar alguna disposición, algún fundamento que te obligue a presentar esta información. Por ello, existe el transitorio que extiende, por este transitorio, el proceso de transición de una ley a otra, extiende esta obligación hasta el 2016. ¿En dónde venía contenida? En el artículo 118, fracciones tercera y quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 2013. ¿Y qué es lo que mantiene viva esta obligación? El artículo 9 transitorio, fracción. Ahora, el anexo 2, que contiene la información sobre pagos y retenciones de ISR y IVA-IEPS, igual, es una de las obligaciones que más se presentan conjuntamente para cumplir con esta obligación de la declaración informativa múltiple. Recuerden que en el caso de la DIN, si tú vienen tres opciones, dependiendo del tipo de dependiendo del anexo que tú estés obligado a presentar, ese es el que tienes que elegir que sí lo presenta. Y en cada uno de los anexos vienen tres opciones. Estoy hablando dentro del programa electrónico, ya para la presentación de la declaración. Dice, anexo 1, ¿lo presenta, no la presenta o la presenta sin operaciones, si no me equivoco? Dice, ¿no? Porque muchas veces hay contribuyentes que tienen dados de alta la obligación y a lo mejor no efectuaron pagos durante todo el ejercicio, ¿no? O sea, vinieron presentando sus declaraciones en cero y finalmente pues también tienen que cumplir o informar que la presentas pero sin operación. O bien, si tú no estás obligado a presentar determinado anexo, eliges la opción no la presento. Tú únicamente en el formato tienes que elegir el o los anexos que te encuentras obligado a presentar. O bien la presenta con datos, y ya para que alimentes la información. Bien, comentábamos el anexo 2, que es la información relativa sobre los pagos y retenciones de ISR, IVA y IEPS. ¿Quiénes lo presentan? Pues contribuyentes que efectúen pagos y hagan retenciones por concepto de ISR, IVA y IEPS, que no sean salarios ni asimilados. Estos son honorarios, intereses, no sé. Ahí tú tendrás que especificar qué concepto es el que estás pagando. Y la obligación o el fundamento legal que establece la obligación de las personas de presentar esta informativa venía previsto en el artículo 86, fracciones cuarta, décimo cuarta, artículo 101, fracción sexta, inciso A, y artículos 143 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estuvo vigente hasta el 2003. ¿Qué es lo que extiende esta obligación? Igualmente el artículo 9 transitorio. Ahora, el anexo 3, ¿a qué se refiere el anexo 3 de la declaración informativa múltiple? Muy brevemente, es informarle a la autoridad a qué contribuye. Bueno, si tú otorgaste un donativo, tendrás que presentar en la informativa a quién se lo entregaste y cuál fue el monto. Simplemente, los contribuyentes que otorgan, no los que recibieron, sino los que otorgaron donativos, tendrán la obligación de presentar el anexo 3 de la ley. ¿Quiénes? Contribuyentes que han entregado donativos en efectivo o en especie, a quien a donatarias autorizadas. Fundamento legal era el artículo 86, fracción novena, inciso B. Artículo 101, en el caso de personas morales, en el caso de personas físicas era el artículo 101, fracción sexta, inciso B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es vigente hasta el 2003. Igualmente, derivado del artículo 9 transitorio, se sigue presentando, se tiene la obligación de seguir presentando este anexo. El anexo 4, información sobre residentes en el extranjero. ¿Esto a qué hace referencia? A los contribuyentes que efectuaron pagos y retenciones a personas físicas o morales en el extranjero. Recordemos que en el caso de que tú efectúes un pago por una prestación de servicios, por alguna renta, independientemente del concepto, cuando tú efectúas un pago al extranjero, se tiene la obligación de efectuar una retención por concepto de impuesto a la renta, ya que independientemente de la residencia de la persona que recibe el ingreso, si la fuente de riqueza es México, se tiene que efectuar una retención, independientemente o amén de lo que digan los tratados para evitar la doble tributación. Pero de manera genérica,
se tiene la obligación de, al momento de hacer un pago al extranjero, a un extranjero que no cuenta con establecimiento permanente en el país, de tú, mexicano, efectuarle la retención correspondiente para que pague su impuesto, ¿no? ¿Qué disposición establecía esta obligación? Artículo 86, fracciones tercera y novena, inciso A de la Ley de Impuestos sobre la Renta, vigente hasta 2013. ¿Ok? Igual el artículo noveno transitorio, fracción décima de la publicación del 11 de diciembre del 2013, me dice que se debe de continuar presentando esta obligación. Estos 4 anexos que les acabo de comentar son los que ya no viene la obligación prevista en la nueva ley del impuesto sobre la renta. La obligación nace por el noveno transitorio. Ya no viene en ninguna ley en ninguna parte de la ley nueva van a encontrar que se tenga que presentar esta información porque comentábamos de que ya respecto a todos estos pagos se tiene la obligación de expedir un CFDI, un comprobante fiscal electrónico. Entonces sería repetitivo que la autoridad estuviese recibiendo teniendo la información contenida en los FDIs, como aparte estar procesando las declaraciones informativas. Digo, ya no tiene caso, ya no que a los contribuyentes se les siga aplicando esta carga administrativa, puesto que ya con los comprobantes fiscales, pues ya la autoridad tiene conocimiento de dichas operaciones. ¿Ok? Estos 4 anexos, repito, son los que se tienen que seguir presentes en fracción 10 del decreto del 11 de diciembre del 2013. Ahora, otros anexos, ahorita vamos a continuar con el anexo 5, sí me establece todavía, aún que no se modificó o no tiene razón de modificarse, puesto que la autoridad no podría tener acceso a dicha información más que a través de esta informativa. Entonces, en la nueva ley sí se contempla la obligación de seguir presentando el anexo 5, que es de los regímenes fiscales preferentes. ¿Quiénes la presentan? Contribuyentes que hayan realizado inversiones o que las mantengan en territorios con regímenes fiscales preferentes. Tú le tienes que informar también, si tú mexicano o tú residente en México tienes una inversión en un régimen fiscal preferente, el listado viene en la página del SAT. Régimen fiscal preferente se refiere a aquel donde se pague menos impuesto que al que se paga en México. Tienes inversiones en estos territorios, tienes la obligación de informarlo y así te lo establece el artículo 178 de la actual o de la ley del impuesto sobre la renta vigente. Ahora, hay 3 anexos, independientemente de que vienen en el programa, porque tú a lo mejor tuvieras la obligación de presentarlo de ejercicios anteriores. Hay algunos anexos que ya no se presentan. Vamos a empezar el anexo 6, empresas integradas y su información de sus integrantes. Régimen simplificado, eso estuvo vigente hasta 2013, o sea, ya no tiene razón de ser. Ya no hay una disposición que hable de este régimen. Entonces, el artículo 81, fracción quinta de la ley de renta vigente hasta el 2013 es el que establecía esta obligación, ya no es aplicable. Anexo 7, la información de los pequeños contribuyentes. Este anexo 7 es la información relativa a los ingresos de los contribuyentes que tributaban en este régimen preferencial que estuvo vigente o que existió hasta el 2013, que ahora fue sustituido por el famoso régimen de incorporación fiscal. Esta obligación no tenía que presentarse, digamos, sino era única y exclusivamente cuando la autoridad les requiriera la información a este tipo de contribuyentes. Es decir, prácticamente no era una obligación aplicable. Además, recordemos que a los pequeños contribuyentes los administraban las entidades federativas. Esto para que las entidades tuvieran una participación derivada de impuestos federales, una pequeña participación en cuanto a los ingresos que se obtuvieran o en cuanto a las cuotas que pagaban este tipo de contribuyentes. Ya igualmente no es aplicable por obvias razones, ya no se presenta, ya no existe el régimen de pequeños contribuyentes. Y la información de IVA, esto sí existía mucho la duda en cuanto a si se tenía o no que presentar la información en el anexo 8 de la DIM, que era la información relativa al impuesto al valor agregado. Las autoridades fiscales determinaron que no era factible
estar procesando estar recibiendo esta información. Seguramente la recibían con muchos errores o no la recibían. Realmente no era una información que a la autoridad le pudiese funcionar de mucho. Además de que en la declaración anual también había un apartado, o hay un apartado para informar respecto a lo que es el IVA. Pero digo, ¿por qué están informando de manera anual algo que se supone que es una obligación de carácter mensual? El impuesto al valor agregado se calcula, de manera mensual, a diferencia del ISR que es anual. Entonces, bastará con que tú cumplas con tu famosa DIOT que todavía se presenta, declaración informativa de operaciones con tercero, emitas tus comprobantes fiscales para que la autoridad ya tenga los elementos suficientes para ver si estás determinando correctamente o estás pagando correctamente el impuesto al valor agregado. Entonces, básicamente considero que lo que vino a eliminar esta obligación partió desde la declaración informativa de operaciones con terceros, aunque esta se presenta desde el 2008, fue hasta la cuarta modificación a la miscelánea fiscal del 2010, que se publicó en el diario el 24 de mayo del 2011, que se derogó la obligación de presentar el anexo 8 de la DIM, información del IVA. Es decir, desde el 2011 ya no se presenta el anexo 8 de la DIM. Okay. Ahora vamos a ver estos últimos dos anexos. Es el anexo 9 y el anexo 10 de la declaración informativa múltiple. El anexo 9, que es la información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Esta sí se sigue presentando independientemente de que ahora ya hay va a haber una nueva obligación en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Esto con base en qué? En la ley vigente, el artículo 76, fracción 10 en el caso de personas morales, artículo 110, fracción décima también en el caso de personas físicas. Y viene esto en la ley del impuesto sobre la renta para 2014. Y finalmente las operaciones efectuadas a través de fideicomisos, que viene prevista la obligación en el artículo 76, fracción 13 de la ley del impuesto sobre la renta, vigente a partir del 2014, que anteriormente venía en el 86. Ahí viene también el fundamento, en este recuadro citamos el fundamento legal que la contenía en la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta el 2013. Esto es en el anexo 10. Esa es básicamente la información de los 10 anexos que contiene la declaración informativa múltiple. Los contribuyentes que tengan la obligación de presentar la DIM, les recuerdo, únicamente deberán presentar el o los anexos a los que se encuentren obligados. Aquí está, pequeño resumen, cuáles ya no se tiene la obligación de presentar, qué anexos ya no se tiene la obligación de presentar, qué anexos se continúan presentando de acuerdo a la disposición transitoria hasta el 31 de diciembre de 2016 y qué anexos se seguirán presentando de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta vigente. ¿Okay? Anexo 1, 2, 3, 4 se continúa presentando por lo transitorio, 6, 7 y 8 ya no aplica, 5, 9 y 10 aún viene una obligación en la ley vigente. Ok, ya hablamos de que se tiene la obligación de seguir presentando la DIM respecto a algunos anexos, ¿por qué? Y otros que todavía están vigentes en la nueva ley. Independientemente de esto, también recordemos que se tiene la obligación de expedir constancias por pago de salarios, pagos y retenciones por concepto de ISR y de IEPS. El mismo transitorio te habla de la obligación de las informativas y de la expedición de las constancias. Existe mucha incertidumbre en cuanto al cumplimiento de la obligación para los contribuyentes, porque luego muchas veces nos preguntan, oiga, ¿lo tengo que hacer ya de manera electrónica? Y pues también nosotros luego nos quedamos con la duda, ¿por qué el transitorio me dice que yo tengo que seguir cumpliendo con la obligación de expedir constancias de acuerdo a los anexos que imprima la DIM, y posteriormente en la ley actual donde me dice que todo debe ser electrónico, me dice, o inclusive la misma autoridad me publica el anexo correspondiente, que es el anexo 20, si no me equivoco, de la miscelánea fiscal, para los documentos electrónicos? Entonces, yo creo que cualquiera de las dos maneras es correcta, hablando en cuanto a las retenciones. En cuanto a lo que son salarios, en cuanto a lo que es el anexo 1, pues vaya, sí habría que seguirlo presentando o entregando en papel a mis trabajadores, ya que se supone que lo que vino a suprimir
esta obligación de ya no expedir las constancias, o lo que va a suprimir es precisamente que ya existe el CFDI nómina. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo todavía en la miscelánea fiscal del 2015 e inclusive en la del 2016 viene la opción de expedir la constancia a través de los anexos de la DIM. Específicamente lo que es los anexos 1, 2 y 4, salarios, pagos y retenciones de ISR y IEPS, y el 4 que es el de pagos al extranjero, pagos y retenciones al extranjero, ¿no? Entonces, debido a esta incertidumbre, digo, no nos quebremos la cabeza, tenemos la opción de seguirlo presentando con las impresiones que me proporciona la misma declaración informativa múltiple. Entonces, por eso, a través de reglas de carácter general, la propia autoridad hace énfasis, aclara cómo puedes seguir cumpliendo o puedes cumplir con esta obligación. Lo que les comentaba, igualmente el SAT, a través de la miscelánea fiscal, va a expedir las reglas para que los contribuyentes tengan la opción de seguir expidiendo las constancias de retenciones en papel, con la impresión de los anexos 1, 2 y 4 de la declaración informativa múltiple. Les voy a mostrar las reglas. Aquí hace referencia a las del 2015. Bueno, hice referencia a las reglas del 2015 porque lo que estamos hablando es de cumplir con la obligación relativa a la información del 2015. Anexo 1 de la DIM, constancia de sueldos y salarios, la puedes utilizar en lugar de utilizar la forma oficial 37, que es la tradicional, la constancia de sueldos y salarios asimilados que dice. Puedes utilizar la 37 o el anexo 1. No hay documento electrónico para el parte de constancia anual de salarios. Anexo 2 de la DIM, que es la constancia de pagos y retenciones de ISR, IVA y IEPS, en lugar de utilizar la forma oficial 37A, que es la constancia de retenciones de pagos, puedes utilizar este anexo 2. Y finalmente lo que es el anexo 4, que es la constancia de pagos y retenciones a personas físicas o morales residentes en el extranjero, en lugar de utilizar la forma oficial 28, que hacía referencia a la constancia de pagos efectuados a residentes en el extranjero. A lo que voy, si tú ya vas a cumplir o ya le vas a informar a la autoridad con base en lo que tú captures en este formato electrónico 30 o DIM, pues si tú le envías esa información, se va a quedar capturada en tu sistema, en tu software, imprimir directamente del mismo software. Aquí están las reglas que les comento. También vienen previstas en la resolución miscelánea fiscal para 2016. Pero bueno, reiteramos, es respecto al ejercicio fiscal 2015. Y es la regla, vámonos a lo último que se publicó en el 2015, la regla 28113 de la quinta modificación a la resolución miscelánea fiscal 2015, donde te establece que los contribuyentes a que se refiere a este capítulo que deban expedir constancias o copias en términos de los artículos, igual nos hace referencia a las disposiciones vigentes en 2013, de la ley del ISR, utilizarán la impresión de los anexos 1, 2 y 4, según corresponda, que emita para estos efectos el programa para la presentación de la ley. Inclusive te reitera que en el caso del anexo 1, el programa deberá contener el sello y la firma del empleador que lo imprime, es decir, del patrón. Igualmente, hablando de los sueldos, asimismo la regla 3.12.3 de la quinta modificación a la miscelánea fiscal confirma, reitera la opción de seguir utilizando el papel, o el anexo 1 de la ley. Aquí no lo establece. Regla 3.12.3 de la quinta modificación para la resolución miscelánea fiscal. Les reitero, estas mismas reglas vienen también en la resolución miscelánea fiscal para 2016. Y aquí te dice que a través de la forma oficial 30 del anexo 1 podrán optar por utilizar en lugar de la citada forma el anexo 1 de la DIM. Entonces, con eso pueden cumplir con la obligación. Ya por costumbre, pues normalmente lo hacen en la forma oficial 37. No olviden que se tiene esa obligación como patrones de expedir la constancia de retenciones de sueldos. Otra de las modificaciones que hubo, ya muy brevemente, para poder pasar a la parte de preguntas y respuestas, es que anteriormente, si no mal recuerdo, cuando tenías hasta 1000 registros, no recuerdo si eran 1000 o 10,000, hasta 1000 registros tenías la podías presentar por internet
Pero cuando eran más de 1000 registros que tú realizaras en la declaración informativa múltiple, tenías que acudir directamente ante la administración, ante las oficinas del SAT, para que te pudieran procesar la información y tú presentar tu declaración. Entonces, igual, la declaración se presenta en el formato DIN. Ahora es una versión 3.3.10. Si no les permite hacer el envío, por favor consulten su versión, que debe de ser la 3.3.10, que es la última versión, la más actualizada. Y la misma miscelánea fiscal ahora te establece hasta cuántos registros, es decir, cuántas capturas hagas en la declaración informativa múltiple, hasta cuántos puedes presentarlos todavía vía internet o vía portal. Y te establece en la regla 2841 de la quinta modificación a la miscelánea fiscal 2015, que cuando se capturen hasta 40.000 anexos o registros, pues aquí entre paréntesis, el archivo con la información se presentará vía internet. Tú generas tu archivo y lo envías directamente a través del portal electrónico. En el caso de que se capturen más de 40.000 registros, deberá presentarse la información ante cualquier administración desconcentrada de servicios al contribuyente, en unidad memoria extraíble USB, es decir, en un dispositivo. Para que se pregunten o no hayan todavía aún consultado las modificaciones que hubo en el nuevo reglamento interior del SAT, ya no son administraciones locales de servicios al contribuyente, ahora se llaman administraciones desconcentradas de servicio al contribuyente, administración desconcentrada de recaudación, administración desconcentrada de auditoría. Se sustituyó el nombre de administraciones locales por administraciones desconcentradas. Ahora es como viene en el nuevo reglamento interior del SAT. No crean que es una nueva administración, es en las locales, lo que se le conocía como las locales. Tú puedes acudir a cualquiera de estas, en el caso de que captures más de 40.000 registros, a cumplir con tu obligación. Okay. Les reitero la regla, perdón, es la 2.8.4.1 de la quinta modificación a la resolución miscelánea fiscal 2015. Ok, ahora sí, vamos a ver cuándo se tiene la obligación de presentar la declaración informativa múltiple. Dependiendo del anexo, es el plazo o es el periodo que tú tienes como contribuyente para cumplir con esta obligación. Tratándose de lo que es el anexo 1, 2, 3 y 4, que es los que le comentaba, que continúan derivado de la ley anterior, se deberán presentar a más tardar el 15 de febrero del 2016. Vamos a ver qué es el 15 de febrero. Si lo tienes que presentar a más tardar el día 15 de febrero, lunes 15 de febrero de 2016, es la fecha límite para presentarlo en tiempo. Anexo 5 se deberá presentar a más tardar el 29 de febrero del 2016. El anexo 9 se deberá presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio, en el caso de personas morales, marzo, caso de personas físicas, en abril. Y el anexo 10 igualmente se tiene que presentar a más tardar el 15 de febrero del 2016. También existe muchas veces la duda, obviamente todos queremos cumplir, bueno, los que cumplen con la obligación queremos cumplir en tiempo, con a más tardar en las fechas previstas en las disposiciones fiscales. Muchas veces ya estamos apurados en las fechas límite para poder cumplir con las obligaciones. Y una de las preguntas recurrentes es, ¿y qué pasa si no la presenté en tiempo? Bueno, hasta en tanto la autoridad no te haga un requerimiento de la obligación, no pasa nada. Recordemos que aplica la figura de la espontaneidad. Si tú cumples de manera extemporánea, pero de manera espontánea, es decir, que no te requiera la autoridad, no procederá multa, independientemente de que lo hagas fuera del plazo establecido para tales efectos. Que claro, la recomendación siempre es tratar de presentar o de cumplir con las obligaciones en tiempo. Okay. Y muchos nos preguntan, oye, ¿qué pasa si no presento la declaración informativa múltiple? ¿Ya no serían deducibles mis salarios? Esa es también una incertidumbre, es una duda que tienen los contribuyentes, porque dentro de los requisitos te habla o te establece que tienes que cumplir con la obligación en materia de entero, de retenciones y demás, que tienes que cumplir con las obligaciones inherentes al pago de salarios. A partir del 2014, yo considero que no sería una causal de no deducibilidad, o no sería digamos, una forma en que te pueda la autoridad decir que no va a ser deducible un pago por salario. No sería una causal
No sería una penalización el que tú no lo hayas presentado en tiempo, para no poder deducir salarios. ¿Esto por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta vigente de 2014 ni siquiera establece la obligación. Es una disposición transitoria que viene de una ley anterior. Pero para efectos del 2014-2015, si yo no presento la informativa o la presento a requerimiento de la autoridad, considero que lo único a lo que te harías acreedor sería a la multa por la infracción que estás cometiendo. ¿Cuál es la infracción? La falta o la omisión en la presentación de la declaración. Y la sanción, la penalización, pues sería la multa, pero no la no deducibilidad. Reitero, porque ni siquiera es una obligación que venga prevista en la nueva ley del impuesto sobre la renta. Entonces, considero que aunque la presentes a requerimiento o la presentes a destiempo, eso no implica que tú no puedas deducir tus pagos por salarios. Para eso ahora está otra obligación. ¿Cuál es? La de pedir el CFDI de nómina. Eso sí lo tienes que cumplir, porque si no la autoridad te dice, entonces, si no cumpliste con el CFDI nómina y quieres cumplir hasta 2 años después, un año después, pues no sería deducible ese pago, ¿no? O ese gasto. A modo de resumen, lo que ya les comentaba viene en estas láminas, pero en pocas palabras, el hecho de que no la presentes o la presentes fuera de tiempo no sería una causal para que no te puedas deducir los pagos por salario, ¿no? Para eso ya cumples con las obligaciones que te establece la nueva ley del impuesto sobre la renta. Lo mismo pasa en el caso de los anexos 2 o 4 de la declaración informativa múltiple. Igual en el caso del anexo 2, donde son los pagos y retenciones por concepto de ISR y BIEF, igual reitero, honorarios, arrendamiento, intereses. Si tú no la presentas igualmente, mientras cumplas, mientras tengas el CFDI correspondiente que te haya dado el prestador de servicios o el arrendador, es más que suficiente para hacer las veces de constancia y tú poderle dar efectos de deducibilidad y acreditamiento a esa operación. Recordemos que los CFDIs también sustituyen o se pueden considerar como constancia de las retenciones. Cuando tú, persona moral, recibes los servicios de una persona física, recuerda que tiene la obligación de efectuar una retención de 10% por el monto de la contraprestación por concepto de ISR y 2/3 partes del IVA trasladado. Para que tú le puedas efectuar el pago, tú le tienes, el prestador de servicios te tiene que expedir un comprobante fiscal. ¿El comprobante fiscal cómo es? Pues es un CFDI, es electrónico. Entonces, al expedirte el CFDI la persona física, la autoridad ya tiene conocimiento de esa operación. Tú ya tienes un CFDI donde viene que tú eres como el receptor, la persona física, el emisor. Se completa el círculo, se concluye el triángulo en la autoridad, emisor y receptor, y se tiene la operación. Sería repetitivo que tú tuvieras que hacer además o expedir una constancia. Con ese CFDI ya sería más que suficiente para dar efecto de deducibilidad, o acreditamiento a la operación de que se trata. Anexo 2 o 4. Entonces, igualmente, si no las presentaste o las presentaste fuera de tiempo, hablando del anexo 2 o 4, considero que no sería una causa de no deducibilidad. Y hablando específicamente de los anexos 3, 5, 9 y 10, la ley sí establece perfectamente cuáles serían las sanciones aplicables. Aquí está un pequeño cuadro, el anexo 3, cuál es la infracción, que es no proporcionar la información a las que se les hubiera otorgado donativos. Anexo 5, responsable de omitir la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa, a que se refiere el primer párrafo del artículo 178 de la ley del ISR, o presentarla de manera incompleta. No presentar la declaración informativa. Anexo 9, no presentar la declaración informativa de operaciones efectuadas con partes relacionadas. Y anexo 10, no presentar la información de fideicomisos, ¿no? En el caso de estos anexos, la ley sí tipifica perfectamente la sanción a la que se harán acreedores los contribuyentes omisos en cuanto a la presentación de estos anexos. Y específicamente, en el caso del anexo 5, que es la información relativa a los regímenes fiscales preferentes, te habla que son de 3 meses a 3 años de prisión. O sea, ya es delito fiscal, ya no es infracción, ya es delito fiscal. Y ahí están los fundamentos legales de cada una de las sanciones, si gustan anotarlo. Voy a dejar un momento esta lámina antes de pasar a invitarlos nuevamente a que formen parte de nuestra comunidad. Entonces, ahí está, lo dejo un momento. Creo que ya es hora de que empecemos con la sesión de preguntas y respuestas. Ya casi estamos por concluir. Ya nada más, ahorita, bueno, vamos a hacerles nuevamente la invitación a los amigos de la comunidad ANAFINET
para que puedan formar parte de nuestro grupo de suscriptores. ¿Ok? Entonces, pues voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas o cualquier comentario que quieran hacer, adelante. Vamos a iniciar. Quien no se amontone, están llegando muchas preguntas para poder interactuar con ustedes un poco. Muy bien, dejo esto un momento aquí, por si quieren ir apuntando. Pepe, Carla, Pablo Ricardo, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer respecto al cumplimiento de esta obligación? Pasar a la siguiente lámina. Bueno, nuevamente comentarles a todos los amigos de Anafinet o a las personas que aún no forman parte de nuestro grupo de suscriptores, que los invitamos a suscribirse a nuestro portal electrónico, a nuestro portal de PAP, donde podrán consultar revistas PAP de 2008 a la fecha, consultas fiscales vía telefónica o bien por correo electrónico, calculadoras fiscales, notas relevantes de temas actuales, videos de la hora PAP, indicadores, eventos, en fin, tenemos una variedad, una gran cantidad de beneficios para las personas que forman parte de nuestro grupo de suscriptores. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar indicándoles las promociones que tenemos. Ahorita tenemos lo que son las leyes PAC para 2016, ya vienen perfectamente correlacionadas con lo que es la miscelánea fiscal, que apenas se publicó el 24, no recuerdo si fue el 23 o 24 de diciembre, se publicó la resolución miscelánea fiscal para 2016. Ok, ya viene correlacionada, igual al final les vamos a dejar nuestros datos de contacto e invitarlos nuevamente a lo que es nuestro curso de reformas fiscales que vamos a llevar a cabo el día 14 de enero en el Hotel de Crown Plaza México, que se encuentra aquí cerca del World Trade Center, aquí en la colonia Nápoles, o es el Hotel de México, mejor conocido como el Hotel de México, muy famoso, muy conocido. Igual ahí está abierta la invitación, va a ser el día 14 de enero a partir de las 9 de la mañana. Ok, entonces, bueno, ahí está. Básicamente, no sé si existe algún comentario, alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que hablamos el día de hoy. ¿Seguimos en línea? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Me escuchan bien? Lo que pasa es que no hay comentario. Cele Ortiz, Pablo Ricardo, todo bien, ok. Ok, muy bien. Bueno, no sé si no tengan ninguna duda, ningún comentario respecto al tema que vimos el día de hoy. Simplemente dejarles abierta la invitación. Ok, vamos a ver. A Pablo Ricardo, es importante señalar que se considera como RPPRED cuando el impuesto en dichos territorios sea inferior al ISR pagado en México en un porcentaje. Muchas gracias, Pablo Ricardo. Muchas gracias por tu aportación. Sí, es importante señalar siempre y cuando la diferencia exceda de ese porcentaje. Muchas gracias por tu aportación, Pablo. Es importante señalar que se considera régimen fiscal preferente cuando el ISR, el impuesto que se pague en dichos territorios, sea inferior al impuesto sobre la renta para que se pague en México en un porcentaje del 75%. ¿No? Que exceda ese porcentaje, la diferencia que existe hacia abajo es considerado como régimen fiscal preferente. Muy bien, todo bien, Julio Chiapas, ok. Bueno, pues no, nada más agradecerles a la comunidad Anafinet por acompañarnos un día más en una emisión más de la hora PA. En este caso fue la primera de 2016. Vamos a continuar trabajando con muchas ganas, con mucho ímpetu, para que pues todo nos vaya mejor, ¿ok? Simplemente pues despedirnos, que tengan un excelente año nuevamente y pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.